Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema, la divinidad de Jesucristo. Una analogía o comparación comúnmente utilizada para explicar la divinidad de Cristo es la del sol. Dios es uno y comparémoslo con el sol. El sol produce la luz y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. De la manera que la luz del sol apunta hacia el sol, Jesús apunta hacia Dios. El sol también produce calor y para sentir el calor del sol tienes que pararte bajo la luz del mismo. El calor del sol nos permite sentir al sol. De igual manera, el Espíritu Santo nos permite sentir a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que podemos tener una relación con Dios y nos permite sentir la presencia de Dios cada día. En esta comparación, el sol representa a Dios, la luz del sol representa al Logos, a la palabra, a Jesucristo, y el calor del sol representa al Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto, veamos Juan 1:1. La palabra era o existía en el principio. O sea, la palabra ya existía en el comienzo de toda la creación. Y la palabra estaba con Dios o en relación a Dios. Y Dios era la palabra. 2. Él estaba en el principio con Dios. 3. Juan 1:3. Todas las cosas llegaron a existir por medio o a través de Él. ¿De quién? De la palabra. Y sin Él, es decir, sin la palabra, no llegó a existir ni siquiera una sola cosa de lo que ha venido a existir. O sea, sin la palabra no fue creado nada de lo que ha sido creado. Acá vemos cómo la palabra, el Logos, estaba actuando en la obra de toda la creación. ¿Por qué? Porque sin Él nada hubiera existido. Por lo tanto, el verbo, el Logos, la palabra, tiene la esencia, la sustancia, la naturaleza de Dios. Ahora veamos cuando la palabra llegó a ser humano. Vámonos a Lucas 1:31. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 32. Él será grande, o sea, este niño en el futuro llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, es decir, Jesús viene de la descendencia de reyes de David. 33. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Pero María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? O sea, ¿soy virgen? 35. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo será llamado Hijo de Dios? Será llamado Hijo de Dios cuando el santo nazca de la Virgen María. Ahora veamos Juan 1:14. La palabra llegó a ser carne, o la palabra llegó a ser humano.
¿Cuándo llegó a ser humano? Cuando nació de la Virgen María. Y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de parte de su Padre, o sea, gloria como del único Hijo de parte de su Padre, lleno de gracia y de verdad. Vámonos al versículo 18. Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás, o sea, nadie ha visto a Dios nunca antes. El unigénito Dios, el unigénito, o sea, el único Hijo de la sustancia, esencia, naturaleza de Dios, es el Logos, la palabra que era Dios ahora siendo humano, que está en el seno del Padre, es decir, que es alguien muy amado del Padre. Él, el único Hijo, le ha dado a conocer, es decir, Él nos ha revelado a Dios, al Dios que nadie ha visto jamás. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar y te dirán que el unigénito Dios es el único ángel creado por Dios directamente. Los falsos testigos de Jehová reducen al Logos, a la palabra, a un Dios, o sea, a un representante de Dios, como los jueces de Israel, que eran hombres injustos, o un Dios, o sea, un representante de Dios, como los ángeles, que traían el mensaje de Dios. Sin embargo, vemos que en Juan 1:3 nos dice que sin la palabra nada hubiera existido, demostrando así la divinidad de la palabra, del Logos, porque para los falsos testigos de Jehová, los ángeles, los hombres que eran jueces y Moisés son dioses. Gente, esta organización es muy peligrosa. Jesús no es un ángel como lo intentan torcer los falsos testigos de Jehová. Veamos Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? O también, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Nunca, hermanos, nunca Dios le dijo a un ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O también, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Nunca, hermanos, a ningún ángel le dijo eso. Ahora vámonos al versículo 13. Hebreos 1:13. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies? Verdaderamente nada de esto tiene sentido si Jesús es solamente un ángel. Si Jesús es el arcángel Miguel, entonces cuando el escritor de Hebreos pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez? Los falsos testigos de Jehová responderán: ¿a cuál ángel? Pues a Jesús. ¿No es Jesús el arcángel Miguel? ¿Ven lo absurdo de la enseñanza de los falsos testigos de Jehová? La enseñanza de los falsos testigos de Jehová es una burla de toda la línea de razonamiento del escritor de Hebreos. Los falsos testigos de Jehová no comprenden las sagradas escrituras. Ahora vámonos al versículo 2. Hebreos 1:2. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, y por medio del cual también hizo los sistemas o el universo. Versículo 3. Hebreos 1:3. Él, o sea su Hijo,
es el resplandor o la luz o el brillo de la gloria de su Padre y la representación exacta y la reproducción exacta y la copia exacta, es decir, Cristo en su humanidad es la representación exacta del mismísimo ser del Padre. Entiéndase el ser como la sustancia, la esencia, la naturaleza de Dios. Entonces, el ser, la sustancia, la esencia, la naturaleza de Dios es un atributo, una cualidad que posee la representación exacta, es decir, el Hijo. Volvamos a Hebreos 1:3. Él, o sea, su Hijo, es el resplandor de la gloria de su Padre y la representación exacta de su mismísimo ser, y quien sustenta todas las cosas con su poderosa palabra, y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahora hay que entender que cuando el Logos, la palabra, llega a ser humano, llega a ser menor que los ángeles. Por lo tanto, la palabra, el Logos, actúa bajo los límites de esta naturaleza, por lo cual Jesucristo va a aprender de acuerdo a su naturaleza humana. Y por medio de su naturaleza humana, vence y así logra el perdón de nuestros pecados. Y después de lograr la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hebreos 1:4. De modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Así que, hermanos, todo aquel que rechaza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo no ha aceptado a nuestro Señor. Veamos ahora Primera de Juan 4:2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino como ser humano proviene de Dios. Es decir, todo espíritu que confiesa que el Logos, la palabra que era Dios, vino como ser humano, proviene de Dios. Versículo 3. Primera de Juan 4:3. Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no proviene de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el que ustedes oyeron que vendría y que ya está en el mundo. Por lo tanto, cualquiera que niegue la divinidad de Jesucristo y niegue que llegó a ser humano, no proviene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está en esa persona. ¿Qué espíritu está en esa persona? El espíritu del anticristo. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.